Estamos en el mundo con Tudela y Pancho Tudela está con nosotros porque hoy el gobierno japonés ha presentado una protesta formal a la China. La semana pasada un buque de la Marina china enganchó con su radar del sistema de armas y misiles a un buque de la Marina japonesa alrededor de las islas Senkaku, en disputa por sus riquezas gasíferas y petroleras. Ambos buques estaban a menos de 2 millas el uno del otro y esta podría tomarse como una señal deliberada en una escalada militar entre ambos países. Bienvenido, Pancho. Muy buenas noches, Cecilia. Es tal cual lo has descrito. Es una señal. Es una señal porque los altos mandos navales chinos, ya desde hace varios meses, porque en el fondo esto es un proceso de escalada que comenzó en septiembre, cuando el gobierno del Japón compró para el Japón 3 de las islas Senkaku. Estas islas habían estado en manos de sus propietarios, el Japón las alquilaba, ejercía el control, pero como habían sido ocupadas por los americanos al término de la Segunda Guerra Mundial y luego transferidas, digamos, vagamente al Japón, si bien estas islas, según un tratado entre la China y el Japón, le corresponderían al Japón, y según la China históricamente no le corresponderían al Japón, sin embargo, el hecho es que estas islas son el objeto de la discusión desde hace muchos años, pero desde septiembre, cuando el gobierno del Japón adquirió las islas, se convirtió en la manzana de la discordia. Esto queda en el mar del este de la China. En el zócalo de ese mar hay gigantescas cantidades de gas natural y hay petróleo, y esta crisis involucra a varios países, involucra a las Filipinas, involucra a Corea del Sur, involucra a Vietnam, la China, las disputas, distintas disputas por el mar, en el mar del sur de la China y del este de la China. En este caso concreto, el que un buque de la Marina china enganche con su radar y no despegue su radar de Japón, Itsumori Onodera, ha declarado: enganchar con el haz del radar para disparar es muy anormal y pudo habernos colocado en una situación muy grave si las cosas salían mal. El hecho de que el Japón haya presentado la nota de protesta es la demostración de que, claro, si hubiera habido un error, se hubiese producido un incidente militar entre el Japón y la China. Y todos sabemos que hay un enorme rencor en la China por la ocupación china de Manchuria, así como hay un enorme rencor en Corea por la ocupación japonesa de Corea. De tal manera que la Segunda Guerra Mundial es un elemento central para poder, y la invasión de Manchuria en 1936, son elementos indispensables para poder comprender qué es lo que está pasando en esta región del mundo. No son incidentes por 3 islas inhabitadas en la práctica, son incidentes por un statu quo que se modificó en la relación entre el Japón y la China a medida que la China iba debilitándose con la última dinastía, primero con la rebelión de los Boxers en 1900, con la llegada de un ejército multinacional en el cual participó el Japón para sofocar esta rebelión y rescatar a las legaciones extranjeras en Pekín que estaban sitiadas. Se hizo una película que se llamaba 55 días en Pekín. En Pekín. Claro, desde el punto de vista de Hollywood, los buenos eran los sitiados. Los alemanes, los americanos, los ingleses, los rusos, los japoneses, los italianos, todo fue la primera fuerza multinacional organizada y enviada a una operación de este tipo. Fue dirigida por un general alemán que se llamaba Waldersee. Y entonces todo esto es el telón de fondo. Para la China fue tremendamente humillante, a pesar de que los Boxers no eran formalmente fuerzas chinas,
del imperio chino o del Estado chino. Sin embargo, la percepción de la China desde los Taipings, desde la guerra del opio, desde la rebelión de los Boxers en 1900, la instalación de las concesiones internacionales en Shanghái, el haber tenido que ceder en un contrato de 99 años Hong Kong y Kowloon, Macao a los portugueses, todo eso son el contexto de un país que es hoy una gran potencia emergente, que es la China, y que se ha sentido continuamente humillados. Estas islas, las Senkaku, fueron cedidas después de un conflicto sino-japonés. Se celebró un tratado y en ese tratado las islas fueron declaradas japonesas, y luego, después de la guerra, los americanos que habían ocupado las islas las dejaron bajo el control del Japón. Con la compra pasan, digamos, a formar parte de los activos del Estado japonés, que es una cosa muy diferente. Y entonces la China reacciona no solamente por el hecho de la compra, sino porque son reivindicaciones históricas y porque hay un gran sentimiento nacionalista anti-japonés en la China, como lo hay también en Corea, si bien está muy mitigado en Corea del Sur, puesto que lo separa el estrecho de Tsushima a Corea del Sur con el Japón y hay mucho intercambio, pero no es que se amen. Y entonces lo que ha dicho el ministro de Defensa del Japón, las razones por las cuales han presentado la nota, es porque hay una situación de enorme tensión. Él también añadió el otro incidente de enero. Esto es el helicóptero de las Fuerzas de Autodefensa del Japón, también enganchados por el radar del sistema de armas de un buque chino. Ambos incidentes marcan entonces una nueva etapa en la relación conflictiva del Japón con la China en el Mar del Este de la China y con otros países de la región en el Mar del Sur de la China, o sea que no solo son las islas Senkaku. Y de esta manera queda claramente establecido que el gesto, la señal enviada por la China con estas acciones de sus buques de guerra, son una admisión, son una revelación por parte de la China que la China está dispuesta a utilizar la fuerza. Esto no es nuevo. La reivindicación de la República Popular China respecto a la República China de Taiwán, naturalmente se hace de manera similar, con muchas amenazas militares, con grandes maniobras frente a Taiwán, que literalmente son una especie de ensayo general de invasión de grandes dimensiones. Esto que ha venido ocurriendo con Taiwán ocurre ahora también con el Japón, de tal manera que es una estrategia, con tal vez el elemento que hace más dramático este asunto de distintas declaraciones de los mandos navales chinos respecto a que China es una potencia con proyección naval y que debe utilizar la fuerza para hacer valer sus derechos, de tal manera que acá hay una política consistente. Y esa política consistente va además con una alerta a principios de este año a todo el ejército popular chino respecto a la posibilidad de un conflicto. De tal manera, esto no ocurría desde las tensiones con Rusia en los años 60. De tal manera que hay un giro en la mentalidad militar china, hay un giro en la ambición geopolítica de la China y también a medida que son cada vez más fuertes económicamente, a medida que adquieren cada vez más capacidad tecnológica, se va fortaleciendo esa autoestima nacional que se llama nacionalismo y que es enormemente fuerte en el Asia. Nosotros no imaginamos en América Latina lo que es el nacionalismo asiático. Para comenzar, son países
que se empiezan a occidentalizar recién en los últimos años del siglo XIX, para poder enfrentar a Occidente. El Japón hace la revolución Meiji y en 1905 derrota a Rusia en la batalla de Tsushima, le hunde la flota rusa, toma Puerto Arturo en Corea. En el caso de la China, entonces, esto equivale a eso que hizo el Japón a principios del siglo XX. Es exactamente la misma figura. Es hacerse fuertes para no ser dominados. En el caso de la China es haberse deshecho de toda influencia extranjera, finalmente con el traspaso de Hong Kong a manos chinas. De tal manera que la situación de la China ha durado hasta los años 90. Hasta los años 90 del siglo pasado. Recién ahora la China va recuperando su unidad imperial nacional, llamémosla como querramos llamarla.